Sí, grabando, 1, 2, 3. Espero que esto vaya a funcionar. Muy bien. ¿Cómo están? Bien. Bien. No se les olvide, me dejan ahorita sus libros de 360 grados. Quiero revisar cómo está su estructura de esta semana para estar haciendo lo más importante, lo más relevante que podemos hacer en nuestro día. Estar en la presencia de Dios. ¿Se está escuchando el... No, ¿verdad? Sí. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios, vamos a estar orando y vamos a estar pidiéndole al Espíritu Santo que esté hablando a nuestras vidas. Vamos a ver el día de hoy esta clase que se llama Respetando Autoridades. En nuestro servicio, una de las cosas más relevantes que tenemos que tener en claro es la autoridad. En el mundo espiritual, todo se reduce a quién vas a obedecer. Todo lo que tenemos en la Biblia, toda la guerra espiritual, todo se concierne, viene a este punto. ¿A quién le otorgarás la autoridad? ¿A Dios o a Satanás? Jesús lo decía de esta manera, no sé si lo leíste esta semana, ¿verdad? El que no es conmigo, contra mí. No hay intermedios. No hay, pues yo me abstengo. No, o estás a favor o estás en contra. Obedeces a Dios o obedeces a Satanás. No es de que yo hago mi voluntad y entonces pues es lo que yo quiero. No, es a uno o a otro. Al final tú estarás haciéndolo, ¿verdad? Cada vez que una persona desobedece a cualquier autoridad, di conmigo, cualquier autoridad. Está actuando bajo un principio de rebeldía. Por lo tanto, está otorgándole la autoridad a Satanás. Cada vez que tú obedeces a una autoridad, cualquiera que ésta sea, tú estás entonces bajo el principio de autoridad, estás obedeciendo esa autoridad y estás obedeciendo, por lo tanto, a Dios. Así de sencillo es esta situación. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y le decimos a la gente, confía en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, estamos diciendo que haga de Jesucristo, ¿verdad?, la norma de vida, que se someta bajo la autoridad de Dios. Entonces esa persona, como tú y yo, venimos delante de Dios y decimos lo que tú digas, ¿verdad? Tú dices rana, yo salto. Porque tú eres mi autoridad. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Así es que todo lo que el Evangelio, la guerra, el conflicto espiritual en el que nos encontramos, se centra en esta situación. ¿A quién vamos a obedecer? Y entonces tenemos que es a Dios o al diablo. Tenemos entonces aquí varios conceptos sobre la autoridad. Autoridad viene del griego exousia. Y esto significa un poder legítimo, real y pleno para actuar, para poseer, para controlar, para gobernar, para usar o disponer de algo o de alguien. Alguien que está en autoridad, ¿verdad?, tiene el poder legítimamente para hacer cada una de estas cosas. Dice en el Salmo 10:16, Jehová es rey eternamente y para siempre. El hecho de que Él sea el rey significa que tiene la máxima autoridad. Y en el Salmo 135, verso 6 dice que todo lo que Jehová quiere, ¿qué cosa? Él hace su voluntad, porque Él es la autoridad máxima. Siendo el creador de todo lo que existe, Él es el que tiene toda esta autoridad. Él posee el poder legítimo, real y pleno para hacer lo que Él quiere.
Él no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer una u otra cosa. Él es el creador, Él es el Señor. Así es que Dios es la fuente de toda autoridad. De Él emana cualquier otra autoridad. La autoridad que puede ejercer el hombre le ha sido delegada por Dios. Y así dice Romanos 13, verso 1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Todo aquel que tiene un nivel de autoridad, pequeño, grande, le ha sido otorgado por Dios. Dios es del que emana toda autoridad. Toda autoridad en la tierra debe rendir cuentas a Dios por la manera en que lo ejerce. Todas las autoridades, pequeñas o grandes, un día van a rendir cuentas delante de Dios por lo que hicieron, como lo hicieron. Así es que si Dios es la autoridad absoluta y Él delega autoridad en algunas personas, Dios las autoridades van a rendir cuentas delante de Él, y aquellos que se oponen a la autoridad de Dios, absoluta o delegada, se oponen a Dios. Está resistiendo a Dios mismo, y dice la Escritura que acarrean condenación para sí mismos. Fíjate lo que dice Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son autoridad? ¿Quiénes tienen esa autoridad que les ha sido delegada, otorgada por Dios? Bueno, Jesús tiene la autoridad. Vale la pena decir, en el contexto que estamos viviendo en estos días en nuestro país, Jesús es la autoridad máxima. Toda gloria, toda honra, todo honor debe de ser dirigida a Él. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿cierto? Muy bien, las Escrituras son una autoridad. Nosotros, todo lo que enseñamos, todo lo que creemos, todo lo que consideramos digno de ser seguido, debe de estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, no importa quién lo haya dicho. Sea el apóstol fulano, sea el pastor sutano, sea el hermano que tiene una revelación no sé qué, magnífica. Si no está basado en las Escrituras, no tiene autoridad para nosotros. Eso es algo importantísimo. Las Escrituras, la palabra de Dios, es autoridad sobre todo lo que creemos, sobre todo lo que hacemos. Y de ahí continuamos, ¿verdad? Las autoridades civiles y laborales han sido delegadas por Dios. Esposos dentro del hogar, hemos recibido la autoridad de parte de Dios. No es que querramos ser machistas, no es que querramos ir en contra del feminismo. Dios nos ha otorgado esa responsabilidad dentro del hogar. Padres, tanto la madre como el padre, tenemos la autoridad sobre nuestros hijos. No es que no querramos tomar en cuenta a nuestros hijos, ¿verdad? Hay un movimiento a nivel social que se llama la democratización de la familia, y tiene por propósito evitar la violencia dentro de la familia. Pero si no se le entiende correctamente, pudiera dársele demasiado poder a los hijos. Y entonces los hijos estarían decidiendo lo que se va a hacer dentro de la familia y no los padres. Eso no es de Dios. La democratización de la familia puede serlo, pero quienes tienen la autoridad dentro de la familia es papá y mamá, porque Dios se los ha otorgado. La Escritura así lo dice. No es algo que nosotros digamos, no es algo que nosotros querramos decir, es que en los tiempos pasados fueron mejores, ¿verdad? No, es que la Biblia dice que los padres somos autoridad en nuestra familia. Dentro de la iglesia tenemos diferentes líderes. Ahora, aquí lo interesante es lo siguiente.
espero yo, ¿verdad?, que para ninguno de nosotros entender que el presidente de la República es autoridad sobre todos nosotros. Espero que todos lo puedan ver de esa manera. Pero también el de tránsito, que no, quizá no estudió ni la primaria, ¿verdad?, que está allí con su uniforme, él es autoridad sobre nosotros y merece el respeto, el honor que toda autoridad debe de recibir. El maestro en la escuela es autoridad sobre nuestros hijos y entonces debe de ser respetado, honrado. ¿Por qué? Porque él ha recibido esa autoridad de parte de Dios. El director de la escuela lo nombró, ¿verdad? Entonces el director es autoridad, él delega su autoridad en el maestro tiene esa autoridad que le ha sido delegada y merece todo el respeto. Entonces, cada vez que una persona se somete a la autoridad delegada, está trabajando bajo el principio de autoridad de Dios y le está dando a Dios el respeto, el honor, la obediencia. Cada vez que una persona falta a la autoridad delegada, por pequeña que ésta sea, está moviéndose bajo el principio de rebeldía, bajo el principio entonces de Satanás. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Va siendo claro? Nosotros debemos entonces someternos, decimos, a la unción de la persona y no a la persona misma. Cuando el de tránsito me para, yo no me paro porque, ¿cómo se llamará el señor, verdad? Aurelio Casillas. Me acordé porque el señor Aurelio nos paró. No, yo no me paro porque el señor Aurelio me dijo que me paro ante la unción que tiene. El uniforme que ostenta, la autoridad que representa, es ante ella que yo me obedezco, ¿verdad? Me sujeto. Cuando el maestro de niños le dice a sus niños, pónganse en pie, los niños deberían de obedecer al maestro, no porque sea Lupita, ¿verdad?, que está ahí y es muy buena Lupita y merece ser respetada, ¿no? Es la maestra, ¿verdad? De hecho trae su uniforme, trae y ostenta, tiene una unción que le ha sido delegada y debemos de someternos ante ella. Toda autoridad delegada merece ser respetada. Ahora vamos a ver qué implica la sujeción. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Obedecer la autoridad tiene que ver con sujetarse a la autoridad. La respuesta a la autoridad es sujeción. Sujeta, ¿verdad? Sin jeta. ¿Sí? Sujetos sin jeta. Bueno, y la sujeción implica tres cosas: obediencia, respeto y honra. Si una de estas tres cosas falta, tú no te estás sujetando a la autoridad. Si el policía te detiene y tú efectivamente te paras, estás obedeciendo, está bien. Pero si tú le empiezas a decir de cosas, ¿verdad? Ahorita se me van el tipo de cosas que a veces se dice de los policías. Es que usted es un indio pata rajada, que es un tranza, ¿verdad? Nada más me quiere ver la cara. Ya sea que lo digas delante de él o detrás de él, le estás faltando el respeto, no le estás dando la honra que merece, entonces no te estás sujetando a esa autoridad. Así de importante es esto. Dice 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos, ¿qué? Por dignos de todo honor. En ese entonces existía la esclavitud y entonces los esclavos debían de tener a sus amos como dignos de todo honor. Hoy en día eso ha cambiado, entonces
esto podría significar en nuestro trabajo. Todos los que somos obreros, todos los que somos empleados, debemos de tener a nuestros jefes como dignos de ¿qué? De todo honor. Pero es que es un tranza de primera, es un abusivo, nos acosa, nos grita. Tú no te sujetas a la persona, sino a la función, a la autoridad que él tiene. Las autoridades entonces deben de ser respetadas y honradas. Respetar significa tener consideración en una persona o cosa, ¿verdad? Sinónimos de respetar es acatar, obedecer, admirar, reverenciar, ponderar. Cuando tú respetas a alguien, se nota, ¿verdad? Porque tú ponderas a esa persona, tú la tienes en admiración. Dios espera que respetemos a nuestras autoridades. Honrarlas es tener en estimación a una persona o cosa, es apreciarla, premiarla, ensalzarla, condecorar, favorecer, enaltecer, ennoblecer a esa autoridad. Entonces no es solamente obedecer, no es solamente no hablar en contra de la autoridad, es honrar, es hablar bien. De ahí que la respuesta a la autoridad, la sujeción, no es algo pasivo, es algo activo, es algo que tú haces, ¿verdad? Ahora entiendo por qué es importante, por ejemplo, llegas con la maestra y le traes una manzana, ¿verdad? No es que le estés haciendo la barba, estás honrando, hablas bien de ella. Nota cuán importante es. Nosotros muchas veces, como padres, hemos sido un mal ejemplo para nuestros hijos. Y hablamos mal. Nosotros como familia tenemos que, ya nos arrepentimos en su momento de esto, pero ellos tenían sus maestros cuando eran chicas, y había un profesor cuyo apellido era Canchola, ¿verdad? Y era un poquito gordito. Y entonces, no sé qué, un día nos equivocamos y dijimos Panchola, ¿verdad? Refiriéndonos, nos reímos, hicimos burla, le pusimos el apodo. Nosotros estuvimos condescendiendo en ese trato dentro de casa. Espero que ellas nunca lo hayan dicho en su salón. Pero ¿qué ejemplo estábamos dando nosotros? Cuando nos burlamos de alguna autoridad, cuando nosotros hablamos y propagamos chistes sobre el presidente, no estamos actuando bajo el principio de autoridad, estamos actuando bajo el principio de rebeldía. No estamos dándole el honor, el respeto que merece. Cuando tú divulgas un chisme, un chiste, una mala palabra al respecto de alguna autoridad, cualquier autoridad, tú entonces estás trabajando bajo la influencia del diablo, no de Dios. La sujeción entonces también requiere obediencia, honor, respeto, obediencia. Dios espera del hombre que le obedezca. ¿Se recuerdan del rey Saúl? No vamos a leer el pasaje en 1 Samuel 15. Le piden exterminar con todo el pueblo, todo. Hombres, mujeres, niños, bestias, todo tiene que terminar con ella. Y entonces Saúl ve el ganado y dice, pero ¿cómo vamos a matar al ganado? Vamos a escoger lo mejor del ganado, a eso lo vamos a perdonar y vamos a dar nuestro diezmo, ¿verdad? Del botín que tomemos. Él estaba desobedeciendo. Él estaba desobedeciendo. Y cuando llega el profeta Samuel, le dice, ¿por qué has actuado locamente?
Es más importante obedecer a Dios que ofrecer sacrificios. Es algo que tú y yo tenemos que comprender. La obediencia es mucho más importante que cualquier otra cosa. Tenemos que aprender a darle a Dios todo de nuestra parte. Permíteme un momento, déjame. Algo también de esto, pastor, lo vimos ahorita en la lectura, donde se habla de que están ofrendando el sábado y Jesús le comenta de que es más importante rendirse a Dios que ofrecer un sacrificio. Así es, así es. Él habla de la forma de actuar, ¿no? Dice que debíamos de ser humildes y amarnos. Así es. Entonces, tenemos a Saúl tratando de saltarse el principio de obediencia y recibe un regaño de parte de Dios y el profeta le dice, mejor es la obediencia. Ya me lo llego. La obediencia trae honra a Dios y la obediencia es una manifestación, ¿verdad?, del acatamiento a la autoridad de Dios. Es algo que tú y yo debemos de estar haciendo. Cada vez que tú obedeces, honras a Dios. Cada vez que tú obedeces a tus autoridades, estás trayéndole honra a Dios. Y estás manifestando que efectivamente tú estás bajo la autoridad de Dios. Lo contrario a la obediencia es rebeldía, es obstinación, es terquedad, ¿verdad? Y la rebeldía, la obstinación son pecados graves delante de Dios. Y aquí yo quiero que tú medites qué tan sujeto eres, qué tan bien te sujetas a la autoridad. Yo tengo que confesar, ¿verdad? Mi formación como profesionista de repente me hace cuestionar lo que es a mi alrededor y ser crítico con lo que hacen las demás personas, con la autoridad. Y la formación de muchos años me hace ser rebelde ante la autoridad. Yo tengo que venir y decir no. A la autoridad que ha sido delegada por Dios, yo le debo respeto, le debo obediencia, le debo honor, ¿verdad? Dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Tenemos que aprender a obedecer. No estoy diciendo que no debamos de pensar, no estoy diciendo que no debamos de opinar, pero sí debemos de obedecer lo que nuestras autoridades dicen. Tenemos que estar sujetos a ellas. Ahora, en cada uno de los niveles que tenemos hay que obedecer. ¿Hasta dónde debo de obedecer? Podría decir la esposa, ¿verdad? Tengo un esposo que no conoce Dios, ¿lo debo de obedecer? Sí, porque él tiene la autoridad que Dios le ha delegado, ¿verdad? Es cabeza en el hogar. Pero es que es un borracho, mujeriego, le debemos la obediencia por el lugar que él tiene. Pero si me ordena hacer algo que no es correcto delante de Dios, es el límite, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a hacer cosas que violen la ley de Dios? Así es que obedecemos hasta donde es compatible con los mandamientos directos de Dios. Hechos 5:29 tenemos un ejemplo. Pedro y los apóstoles estaban predicando la palabra, son encarcelados y los gobernantes en ese momento les prohíben hablar de la palabra de Dios. Y Pedro responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿obedecemos? Sí, siempre y cuando no violen la ley de Dios. Ahora bien, la sujeción no se impone. Yo no voy a obligar a nadie. Si yo tengo la autoridad, yo no puedo obligar, ni debo obligar a nadie a que se sujete. Primera de Pedro, capítulo 3,
tiene un hermoso ejemplo, ¿verdad? Y está hablando de Abraham, de Sara, y dice en el verso 6 que Sara obedecía a Abraham sin temor de ninguna amenaza. Sara estaba obedeciendo a Abraham en todo lo que decía y hacía. Noten lo fuerte de lo que era obedecer a Abraham en ese momento. Ellos estaban en su lugar de origen, cómodamente instalados, y sale con un sueño guajiro, ¿verdad? Vámonos de aquí a un lugar que nos va a mostrar Dios, una tierra que nos va a dar. ¿En dónde? Pues no sé, pero vamos a salir. 2, 3 de ustedes dirían, este está loco, ¿verdad? Vete, cuando llegues me mandas llamar, cuando estés instalado, y ya todo esté en orden, me mandas traer, ¿verdad? ¿No? Sara obedeció. ¿Por qué? Ella estaba bajo el principio de autoridad, sujeción. Lo interesante aquí es que Abraham no la tuvo que obligar. Abraham no tuvo que decirle, lo haces, ¿verdad? Y si no me sigues, te corto la pensión, ¿verdad? No te doy más cabras, no te doy más chivos. No la pateó tampoco, no le gritó. Había una armonía entre la autoridad y la sujeción. Así es que Sara, ¿verdad?, obedeció. Ninguna persona en autoridad debería hacer uso de amenazas para lograr la obediencia. Si tú eres líder de un ministerio, si tú eres líder de célula, tú simplemente actúa dentro de tu función y que te siga el que quiera. El que no, ni modo, ¿verdad? Pero tú no lo vas a imponer. Ahora bien, ahí mismo en 1 de Pedro continúa diciendo que nosotros los maridos igualmente debemos de vivir con ellas, nuestra esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y esto aplica para todas las autoridades. Nosotros que estamos en autoridad debemos de vivir con las personas que están a nuestra responsabilidad, dando honor, porque el que se sujeta merece honra. El que está allí obedeciendo y sujetándose voluntariamente merece ser honrado y tratado como un vaso más frágil, como coheredero, ¿verdad? Entonces, aquí no hay del abuso de la autoridad, no es el que, ahora límpiame las botas, ¿verdad? Y haz esto y sobaja a la persona que está bajo autoridad. Nunca. Al contrario, quienes estamos en autoridad, sabemos estar bajo autoridad y honramos a aquellos que voluntariamente se someten. Así, cuando tú honras a las personas que están bajo tu autoridad, generas que las personas que están bajo tu autoridad digan, aquí me gusta estar, ¿verdad? Y entonces generas mayor sujeción. Lo contrario tiene un efecto también contrario. Cada vez que tú obligas a alguien a hacer algo, tú rompes ese lazo de autoridad y las personas cada vez quieren menos estar bajo tu autoridad. Cuando no respetamos a las personas que están bajo nuestra autoridad, nuestras oraciones tienen estorbo. Así es que tenemos que aprender a tratarnos los unos a los otros. Cuando tú te sujetas, traes bendición a tu vida. Dice, hablando de la relación de padres e hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento tiene que ver con la relación padre-madre, familiar, con los hijos, pero también tiene que ver con la autoridad. Cada vez que tú obedeces a la autoridad, traes bendición a tu vida. Tenemos que creerlo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la rebelión? ¿Cómo se manifiesta que yo no estoy bajo este principio de autoridad? Cuando
enfatizo los defectos de la autoridad. Para esto, hay un libro que te recomiendo que leas, es La autoridad espiritual de... Ay, se me olvidó ahorita su... Es un pastor coreano, pero no estoy ahorita... no es yo creo que sí es Watchman Nee. Creo que es Watchman Nee. Bueno, y habla de estas cosas. Noé, pasa el diluvio, llegan a tierra, ¿verdad? Siembra, cosecha y se pone una guarapeta. Se pone borracho, ¿verdad? Se encuera y está en su tienda, ¿verdad? Todo encuerado, esperando a que se le pase. ¿Eso es justo o es injusto? Es injusto. No estaba bien lo que no estaba haciendo en ese momento. Llega su hijo Cam y lo ve desnudo. ¿Qué es lo que hizo Cam después de verlo? Fue a contarle a los hermanos. ¿Qué crees? Papá Noé está hasta atrás, ¿verdad? Y está encuerado. Vengan y vean. ¿Cómo actúan sus hermanos? Le ponen una manta por de espaldas. Al entrar, se ponen de espaldas para no ver la desnudez de su padre. Llegan sobre de él, le ponen una manta. ¿Cómo? ¿Qué diferencia de actitud hay entre unos y otros? El respeto a la autoridad. La autoridad había fallado. La autoridad había hecho que no estaba bien. Estaba ebrio, estaba hasta atrás, desnudo. No era correcto lo que estaba haciendo. Cam lo que debió haber hecho es haber tratado con respeto a su padre, ¿verdad? ¿Qué sucede? La carne se deleita en ver los defectos de la autoridad. ¿Para qué? Para decir, por eso yo no te obedezco. Porque tú eres un tal, eres un por cual, ¿verdad? Tú no haces esto. La carne es rebelde y quiere deshacerse de la autoridad como sea. Nota que el pecado de Noé reveló el espíritu de rebeldía de su hijo. Noé tuvo que pagar sus consecuencias por el pecado que cometió. Cam también. Entonces, cuando tú hablas de los defectos de tu autoridad con alguien que no es tu autoridad, estás en ese principio de rebeldía. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con nuestra autoridad. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué es lo que te sucedió? ¿Hay algo que yo pueda hacer antes de estar divulgando a todo mundo? Aarón y María eran mayores a Moisés. Por lo tanto, Moisés les debía obediencia, honor y respeto a sus hermanos mayores. Debía de estar sujeto a la autoridad de sus hermanos. Pero el llamamiento que había recibido Moisés estaba por encima de sus hermanos. Entonces, efectivamente, Moisés en la esfera espiritual estaba por encima de sus hermanos. Él era autoridad sobre ellos. Hay un problema familiar entre ellos por la esposa que Moisés estaba tomando. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y entraron en este pecado de murmuración. En la situación familiar podrían estar hablando de por qué Moisés tomó a una mujer cusita y no una israelita. ¿Por qué estaba haciendo algo aparentemente contrario a lo que la ley y la tradición decía? Estaban tratando este asunto familiar, todo iba hasta ahí bien. ¿Dónde estuvo el problema? Cuando ellos quieren ponerse por encima de Moisés y decir, ¿qué Dios no habla también a través de nosotros? ¿Que nada más a través del pastor? Se cree mucho, ¿verdad? Dios a mí también me revela, yo soy profeta, ¿verdad? Y Dios me habla, ¿que no estoy yo aquí? Podrá ser muy profeta, ¿verdad? Tener la unción,
Pero en el momento en que desprecias a la autoridad bajo la que estás, entonces tú ya no te mueves bajo el principio de obediencia, sino de rebeldía. Para mí fue una lección muy, muy agradable, ¿verdad? Cuando al principio del ministerio llegó la pastora Lucero, pues ella es nuestra autoridad, siendo nuestros pastores. Y cuando llegó a la iglesia nos dijo, ¿qué es lo que quieren que haga? ¿Verdad? Se puso bajo nuestra autoridad. Dije, pero si usted es nuestra pastora, no, pero aquí ustedes son los pastores, ¿verdad? Y me pongo bajo su autoridad. La profeta Isabel Contreras también nos dijo lo mismo cuando llegó. Yo decía, oye, pero si usted, ¿verdad? No, pero ustedes son autoridad dentro de la congregación. Tú tienes que saber el lugar que tienes y tomar la responsabilidad y la autoridad que tienes. Tú estás bajo la autoridad de alguien y en autoridad de alguien. Así es que no hables mal de tus autoridades, sujétate y deja que Dios esté trabajando en tu vida. La falta de respeto, ya no lo vamos a ver ahorita, pero la rebelión de Coré, 250 líderes del pueblo desdeñaron a Moisés y a Aarón. ¿Y sabes qué sucedió? Se abrió la tierra y tragó a todas estas personas, ¿verdad? La rebeldía detiene el avance del pueblo. Cuando Aarón y María faltaron el respeto a Moisés, el pueblo se paró. Ellos sufrieron una enfermedad. La gente de esta ciudad quizá no ha conocido todavía al Señor como su Salvador, porque la iglesia sigue con problemas de autoridad. No aprendemos a sujetarnos. Seguimos rebeldes. Hablamos de Cristo, pero nos movemos bajo el principio del diablo, haciendo mi regalada voluntad. Y eso no es de Dios. Así es que yo te invito, ¿verdad?, a que nos pongamos bajo la autoridad de Dios. Es mucho más grave el pecado de rebeldía que el pecado de abuso de autoridad. Las consecuencias del abuso de la autoridad son menos graves que el de la desobediencia. Por ejemplo, dice en Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué pasa si tú no los educas, si tú no los disciplinas correctamente? Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuál es la consecuencia de no disciplinar a tus hijos o de abusar de tu autoridad? Vergüenza. Ahora bien, nota, Jesús dice, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Cómo? Es que es tan importante la obediencia, la sujeción. Tiene consecuencias tremendas. Piensa un poquito. Y en nuestra época la sociedad fomenta la rebeldía. La falta del respeto. Tratando de ponernos a todos en igualdad de condiciones, le faltamos el respeto a los padres, a los maestros, ¿verdad? Hoy en día entra un maestro a su salón de clase y los niños están haciendo un relajo, ¿verdad? Muchos de nosotros cuando íbamos a la escuela, llegaba cualquier autoridad, ponerse de pie, ¿verdad? En silencio, respeto. Estuvimos viendo una serie sobre paramédicos, una serie mexicana, ¿verdad? Y me llamaba la atención que cuando llegaba el instructor al salón de clase, los alumnos tenían que ponerse en pie y mostrar el respeto. Respeto, honor, obediencia, son cosas que tú y yo tenemos que empezar a enseñar. Son cosas que tú y yo tenemos que aprender a vivir en nuestras vidas. Y dentro de la iglesia, en primer lugar, vivir bajo ese orden, obedecer. Mi esposa y yo somos la autoridad dentro de la congregación y delegamos esta autoridad en diferentes personas. Y hay gente, yo he escuchado gente que dice, bueno, yo obedezco a los pastores, pero a
No, no, no. Si hemos delegado la autoridad en ese o en esa, tienen todo nuestro respaldo y debemos de respetarles y honrarles también. Pero es que no sabe nada de la Biblia y tiene la autoridad. Es que es un grosero y un prepotente. Tendrá que verse con nosotros, ¿verdad? Al respecto. Nadie debe de abusar de su autoridad, pero por lo pronto obedezcamos. Ahí suele pasar que de repente usted me delega autoridad en un área, y luego yo vivo en otra área, y en esta área tengo una autoridad, y también me siento yo autoridad. Entonces de repente puede surgir la confusión en, yo también soy una autoridad y no respeto esta autoridad, realmente yo me dirijo nada más a mi pastor, cuando en ese momento deja usted de ser mi autoridad directa para que esta persona, o yo dejo la autoridad que usted me delegó para someterme a la autoridad de esta persona. Puede ser algo confuso, pero tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Quién es mi autoridad en qué? Y es un buen ejemplo el que estás poniendo ahorita. Tú puedes ser, por ejemplo, líder de célula. Y como líder de célula, me reportas, vamos a decir en este momento, a mí directamente. No es el caso, pero vamos a suponer que sí. Pero tú eres maestro en RDB. Y allí hay una autoridad antes, que es ILI. ILI nos reporta a nosotros directamente. Entonces, cuando tú estás fungiendo como líder de célula, me reportas a mí. Pero cuando estás como maestro de RDB, tú estás bajo la autoridad de Iliana. Y obedeces y respetas, ¿verdad? Y ahí es la comunicación. ¿Se entiende? Mis hermanos, respetemos nuestras autoridades. Vamos a darles el lugar que les corresponde y vamos entonces a vivir bajo este principio. ¿Amén? Amén. Muy bien, vamos con la siguiente. Sí. Todo esto que pasó aquí, esta diapositiva, no habría manera de que nos lo hiciera llegar. Claro que sí. De hecho, la próxima semana, espero ya que sin falta, tengan ustedes el desarrollo completo de la clase. Y si quieren tener la presentación, es un extracto de la clase. Pueden tenerla también. ¿Las anteriores? También. ¿Listo por eso? Sí. Ah. Bueno, vamos a orar un momentito, ¿ok? Señor, te damos muchas gracias por la vida que tú nos das, la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Y gracias, Papito, porque nos estás enseñando tu palabra, nos estás enseñando, nos muestra la forma de vivir. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Te pedimos que tú transformes nuestro corazón a través de tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos 20 minutos. ¿Lo hacemos ahorita o lo dejamos para? Pues no sé, como tú ves. Sí, una vez, ¿no? Bueno, vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que vimos un versículo? Un versículo que en 2 de Corintios 5:17. A ver, ¿quién me lo dice de memoria? Todo el que pertenece a Cristo. No. 2 de Corintios 5:17. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo tienen que saber de memoria? De modo que si algunos en Cristo, nueva criatura es, hasta las cosas viejas pasaron, y haré todas las cosas nuevas. La paz que esa es en la nueva versión. Ah, ok, bueno. A ver, léelo en la siguiente versión. Necesito una Todo el trilla. que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Ajá, muy bien. A ver, ¿quién más te lo puede decir, pero sí de memoria? A ver, yo espero que todos se lo sepan. ¿En qué versión? En cualquier No, me sido una, por eso les digo. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A ver, quiero que me...
quiero que busquen bien. Quiero que busquen bien, pero la palabra dice, he aquí. Busquen bien porque no dice, he aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas todas son hechas nuevas. ¿Quién puso aquí? Pero bueno, hay que aprender a leerlo y a memorizarlo tal y como dice. Bueno. Espero que me escuchen. En la Reina Valera. Ya me estaban regañando. Ok. Si está en la Reina Valera. Bueno, lo importante es que dice que el que es nueva criatura necesita estar en Cristo, ¿verdad? Para ser nueva criatura. Vamos a seguir viendo el tema rápidamente, pero yo quiero que me ayuden a buscar un versículo. Este se encuentra en Marcos 2, 21 al 22. Marcos 2, 21 y 22. A ver, Sol, léelo fuerte, por favor. Acuérdense que parados y fuerte. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros, y tanto el vino como el cuero se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Ok, bueno, otra versión dice odres. Odres era un recipiente en donde se colocaba el vino nuevo, ¿sí? Ahora, aquí está hablando de algo muy importante. El vino, en aquel tiempo, que era nuevo, tendía a fermentarse, ¿sí? Y cuando hay una fermentación, hay una formación de reacciones químicas que producen gas y se expande, ¿verdad? Entonces era importante agregar el vino nuevo a un odre nuevo, porque los odres nuevos son, digamos, recipientes que se pueden expandir, se pueden hacer más flexibles, ¿sí? Un odre se formaba de esta forma, con la piel de un cabrito. Se quitaba la piel al cabrito y luego se le amarraban las patas para que quedara como una bolsa. Se dejaba secar ese cuero o esa piel, ¿verdad? En el sol se dejaba secar y posteriormente, ya que estaba duro, se usaba como un recipiente. Pero cuando se acababa de hacer este odre, pues era muy flexible. Podía agregarse el vino nuevo y aunque se expandiera porque había fermentación, no se rompía el odre. Pero ¿qué pasaba cuando un odre ya tiene mucho tiempo? Cuando ya es viejo, ¿verdad? Lo que sucede, ¿no? Lo que sucede cuando un odre está ya viejo es que no es flexible. Entonces,
entonces cuando se agregaba el vino nuevo, el odre viejo se tronaba, ¿sí? ¿Qué pasaba con el vino? Se caía, se perdía. Entonces tenían esa pérdida, ¿sí? Aquí está hablando, y quiero referirme un poquito a nuestra vida. Nosotros somos como un odre, ¿sí? Algunos más viejos que otros, ¿verdad? Algunos más jóvenes que otros, ¿verdad? Y los odres estamos recibiendo el vino que es el Espíritu Santo que está viniendo a nuestra vida, y necesitamos ser odres nuevos para recibir el vino nuevo que viene, ¿sí? Estamos viviendo unos tiempos nuevos y Dios está haciendo cosas hermosas, maravillosas en medio de nosotros. Pero si nosotros no somos odres nuevos, ese vino se va a caer, se va a perder. Entonces lo que vamos a hacer esta mañana es entender que para que ese vino venga a mi vida, yo tengo que volver a renovar, tengo que renovarme, ¿sí? Yo quiero decirles que uno de los problemas más graves que tiene el cristiano es precisamente que a veces por tanto conocimiento, a veces porque ya tenemos años de estar en la iglesia. ¿Cuántos de aquí tienen más de 5 años? Okay. ¿Cuántos de aquí ya tienen, digamos, viniendo aquí a la iglesia más de 10 años? Bueno, que conocen al Señor. Muy bien. Bueno, yo les voy a decir, es muy bello conocer las historias, conocer la palabra, pero eso a veces es un impedimento para que seamos odres nuevos. Porque creemos que la forma en que hemos aprendido, las experiencias que hemos tenido, todo lo que hemos vivido en el tiempo pasado, a veces marca nuestra vida y no aprendemos las nuevas cosas. Nos quedamos con lo de atrás, ¿sí? A lo mejor si en el tiempo de atrás tuviste un tiempo padrísimo. Hace algunos años había mucha gente aquí en la iglesia, ¿no? Y decían, ay, como aquel tiempo que la oración, que llegaban un montón, y nos quedamos en aquel tiempo, ¿verdad? Que fue muy bello, fue muy hermoso, pero ya no, ya pasó. Hoy Dios está haciendo algo nuevo y tenemos que aprender a ser moldeables, flexibles, ¿sí? En aquel tiempo, cuando un odre estaba viejo, no lo desechaban porque era muy caro hacer ese proceso. Lo que hacían era lo siguiente: el odre viejo lo sumergían en agua, ¿sí? Y lo dejaban allí hasta que se hidratara. Y este odre empezaba a ser flexible. Cuando ya estaba todo flexible, lo sacaban del agua y lo colocaban a la sombra a que se secara, ¿sí? Se secaba, y cuando ya estaba seco ese odre, lo último que hacían era llenarlo de aceite, ¿sí? Lo cubrían de aceite para que tomara nuevamente flexibilidad. Y luego ya le agregaban el vino. Era la forma de que un odre viejo se convirtiera en un odre nuevo. Cuando nosotros vemos esta palabra, nos damos cuenta que eso es lo que necesitamos para ser odres nuevos. La palabra es el agua, ¿verdad? Sumergirnos en la palabra, sumergirnos en lo que Dios dice, hace que se te vaya quitando la dureza del corazón, ¿sí? Porque en muchas ocasiones somos duros, nos vemos así como muy, ¿cómo se dice? Como los fariseos, religiosos, ¿no? Y nos metemos en una forma de ser y de allí no podemos cambiar. Y la única forma de poder ser flexibles es a través de la palabra, viniendo a la palabra y tomando
bebiendo de la palabra, hidratándonos día a día. Por eso es tan importante que todos los días leamos la palabra. Me imagino que todos lo están leyendo, ¿verdad? Bueno, toda esa palabra que tú lees todos los días va haciendo que tu vida vaya siendo renovada, ¿sí? La otra parte que hacían era hidratar, y lo siguiente que les dije que era Poner una unción. No, secarlo a la sombra. secarlo en la sombra, y ya que estaba seco, le agregaban ¿qué? Aceite. El aceite es un símbolo de ¿qué? De la unción de Dios. Del Espíritu Santo, de la unción de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo no solamente leamos la palabra, sino que nos llenemos del Espíritu Santo todos los días, ¿verdad? Y cuando estamos en reuniones como esta o aquí en la iglesia, hay una unción especial, muy bella, muy preciosa, de parte de Dios para todo el grupo que es el cuerpo. Por eso cuando hay reuniones, cuando hay reunión de oración, cuando hay reunión de alabanza, nosotros debiésemos decir, yo voy a esa reunión. ¿Por qué? Porque la unción de Dios se derrama en el cuerpo. Cuando más unción tienes, más lleno del Espíritu estás, más flexible eres, ¿sí? Y Dios necesita odres nuevos, odres que estén capacitados para recibir lo nuevo que Dios está enviando. Dios está enviando nuevas cosas, hay nuevas estrategias, hay nuevas formas que Dios nos quiere dar, pero tú y yo tenemos que preparar nuestro odre y romper todas nuestras estructuras. Muchas veces yo creo que escuchamos esto y decimos, pero si yo estoy bien, estoy tratando de hacer las cosas como me las dicen, no, yo creo que no soy tan rígido, pero la verdad es que somos muy rígidos, ¿sí? A veces nos metemos en una forma de pensar y no queremos salir de ella. Yo quiero decirte que para que Dios pueda usar nuestras vidas en ese tiempo, necesitamos ser como niños. ¿Cómo es un niño? Un niño es enseñable. Un niño es humilde, ¿sí? Un niño es sencillo. Se cree todo lo que tú le estás diciendo. Un niño, aunque haya aprendido el día de hoy algo muy bonito, mañana está dispuesto a aprender algo nuevo. Y ya no se quedó con lo de ayer, hoy quiere hacer algo nuevo. Y tú y yo tenemos que ser así, ser personas sencillas. El hecho de que tengamos mucho tiempo de conocer al Señor, mucho tiempo de leer la palabra, no significa que ya lo sabemos todo. ¿Ok? Significa que mientras tú más conoces, más te das cuenta que menos sabes. ¿Sí? Y cualquier persona nos puede enseñar algo. Todos, hasta un niño chiquito. Nuestros propios hijos, sí o no, nos dan lecciones. Nos enseñan. Tú y yo tenemos que ser moldeables, como niños. Dejar el orgullo, dejar la posición de decir, pero es que yo lo sé todo. A veces cuando estamos leyendo la Biblia, pero eso ya lo leí como 3 veces o 4 veces, ya lo platicaron. Quiero decirte que un versículo puedes leerlo muchas veces y Dios te habla de diferentes formas. Siempre y cuando hay una buena actitud. Cuando tú tienes una buena actitud delante de la palabra, o delante de la persona que se pasa al frente, o delante del que te está enseñando, tú dices, quiero aprender algo, lo aprendes, porque Dios te habla. Pero si tu actitud es, yo no tiene nada que enseñarme, esa persona no sabe nada, esa palabra ya la leí muchas veces, en ese momento se cierra tu entendimiento y no aprendes nada. Pero Dios tiene mucho que darnos. Habrá algo, Dios habrá cerrado ya su conocimiento, nos habrá dado todo ya. Tenemos un Dios grande y día a día Dios tiene algo nuevo que enseñarnos.
Entonces seamos como odres nuevos. Necesitamos venir a Dios. ¿Saben una cosa? Esta mañana debiésemos venir con un corazón así. Papito, yo he aprendido esto, conozco de ti esto, he tenido tales experiencias, pero hoy decido dejar todo eso atrás y venir delante de ti para que mi vida sea renovada. Y yo te voy a pedir algo. Tú vas a cerrar tus ojos esta mañana y le vas a decir al Señor, no a mí, ni al pastor, al Señor: papi, este día quiero empezar de nuevo. Quiero que cierres tus ojos y tú le digas al Señor: Padre, a mí en lo personal, quiero que tú le comentes al Señor cuánto tiempo tienes de conocer al Señor, cuánto tiempo tienes de leer la palabra. Piénsalo dentro de ti. Y ahora dile: Señor, tantos años te he conocido, tanto tiempo, he encontrado muchas formas de aprender de ti, pero hoy decido empezar de nuevo. Rompen mis estructuras, rompen mis paradigmas, rompe todo aquello que he aprendido, todo lo que ha llegado a mi conocimiento. En esta mañana yo lo pongo a tus pies, para que tú empieces de nuevo. Enséñame, Señor, en este día a hacer un odre nuevo. Y yo quiero que tú rompas todo aquello que no sirve. Quita de mí todo orgullo, quita de mí toda altivez, todo aquello que he aprendido, y hazme como un niño, hazme como una niña en esta mañana, porque yo quiero empezar de nuevo, quiero servirte y quiero que tu vino sea derramado en este odre nuevo, ese vino nuevo en este odre nuevo. ¿Por qué no te pones de pie junto conmigo esta mañana? Mira, Jesús vino a enseñar algo nuevo. Cuando Jesús vino, estaban los discípulos de Juan, estaban los fariseos, y cada quien tenía su forma de hacer las cosas. Pero cuando Jesús viene, Él viene con un evangelio nuevo, establecer una forma de vida nueva, ¿sí? Con autoridad, con poder. Él reprendía a los demonios y salían. Él sanaba a los enfermos, predicaba con autoridad, ¿sí? Y esa es la forma que nosotros tenemos que tomar. Somos discípulos de Jesús, no de la religión de antes. Somos de Jesús. Y en esta mañana vamos a pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestros odres y que venga a sumergirnos en su palabra y que nos llene de la unción preciosa del Espíritu Santo, porque no podremos hacer nada si no somos nuevos. Papito, en esta mañana ponemos delante de ti nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que de una forma sobrenatural tú rompas, Señor, todas nuestras estructuras, todo lo que hemos aprendido, todas aquellas enseñanzas viejas, Papito. En el nombre de Jesús las rompemos esta mañana y te pedimos que nos hagas como niños. Haznos como niños, Señor, que volvamos a vivir, Señor, el Evangelio como ese primer día, como el primer amor, como ese primer día cuando nuestro corazón estaba volcado hacia ti. Señor, te ponemos en tus manos nuestra vida. Si alguna dureza, alguna
algún orgullo hay en nuestro corazón, rómpelo esta mañana y permite que tu presencia